Hola, buenos días. Hoy es un día muy especial para la Fundación del Notariado, que reabre un debate sobre una cuestión esencial para las familias, para las empresas, para los consumidores, atinente a sucesiones y donaciones. Los ponentes son reconocidas autoridades en toda esta materia y me limitaré a señalar quiénes son: Luis Ariballos, secretario general de CEPIME; Fernando Fernández, profesor de Economía del Instituto de Empresa; Carmen Jover, vicepresidenta de REAF, Consejo General de Economistas; Manuel Pardos, presidente de ADICAI, que nos acompaña en espíritu y telemáticamente por medio de videoconferencia; y el coordinador, que va a ser nuestro compañero de Valencia, Javier Máximo Juárez. Y sin más preámbulo, pues se abre el debate. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Muy buenos días a todos. Agradecer, en primer término, la presencia de los ponentes. Hoy vamos a abordar una cuestión que realmente que tiene una proyección no solo fiscal, aunque parezca, la apariencia nos lleve a pensar que es una cuestión de mera técnica de la fiscalidad, sino los tributos que vamos a abordar hoy tienen una enorme proyección personal, tienen un componente íntimo, porque están relacionados con los fenómenos tan importantes como la sucesión de las personas y los actos, dispositivos gratuitos que se realizan se suelen realizar a favor de las personas más próximas. Y hemos querido contar, y tenemos la suerte de contar, con unos ponentes que es un privilegio, y además que nos van a aportar una perspectiva distinta de la que los notarios podemos aportar, nos van a enriquecer en el tratamiento de la cuestión. Tenemos en primer término a Carmen Jover. Carmen Jover Díaz es economista, es vicepresidenta del REAF, del Consejo Superior de Economistas de España, es profesora universitaria también de Derecho Tributario. Y Carmen, simplemente un sí, un no, aunque lo vamos a desarrollar a lo largo de esta jornada. Sucesiones, donaciones, patrimonio, impuestos, sí o no, límites, sí o no. Yo creo que ya es común que patrimonio como impuesto no, quizás como figura censal sí, y sucesiones sí, pero con límites seguro. Muy bien. En segundo lugar, vamos a tener, en la segunda intervención, al ponente Luis Ariballos, es secretario general de CEPIME, de la Confederación Empresarial. También tiene una amplia experiencia en la empresa familiar. Y recordemos que el tema de la fiscalidad, sobre todo en el tránsito generacional, pues es indudable la importancia que tiene para la empresa familiar la fiscalidad en el tránsito, en la sucesión de la empresa familiar. Y repetimos la misma pregunta: sucesiones, donaciones, patrimonio, impuestos sí o no, límites sí o no. Muy buenos días. Bueno, coincido con Carmen. Yo en este sentido, patrimonio no. Es un impuesto que carece de sentido, y en sucesiones y donaciones sí, pero en este caso simplificando y eliminando, por la parte que me toca, por la parte empresarial, simplificando y eliminando limitaciones que pueden suponer un problema a la hora de la sucesión empresarial. Muy bien, muchas gracias. Contamos también con Fernando Fernández Méndez de Andes, que es consultor y economista con una amplia experiencia internacional y europea, y que hasta hace muy poco ha sido profesor durante una larga trayectoria de Economía y Finanzas en el prestigioso Instituto de Empresa.
Bueno, le voy a hacer la misma pregunta, que ya la sabe, entonces no la voy a repetir. Bueno, pues para variar y para introducir un poquito de polémica en el tema, patrimonio no ni siquiera como requisito censal o información censal, y sucesiones y donaciones con muchos límites y desde luego no a la armonización de ninguno de los tres. Pero para empezar a calentar un poquito el debate. Por supuesto, por supuesto. Y no tiene ninguna gracia. Pues me parece estupendo. Quiero agradecer también la presencia de los asistentes presencialmente aquí a esta jornada y también la asistencia por vía online, no presencial, de los que nos están siguiendo a través de los medios telemáticos que hoy pues lo permiten y nos facilita el que, digamos, el contenido de esta jornada pues tenga mayor importancia y trascendencia. Quiero agradecer también a los que no vemos, pero sí que nos ven. Y bueno, vamos a empezar por Carmen. Vamos a empezar por Carmen, que nos va a dar una presentación, además, la tiene ahí preparada. Sí, la tengo ahí. Carmen. ¿Sí? Ahora, sí, perfecto. Tienes ahí. Pues buenos días a todos. Yo he preparado como economista unos números para que sepamos dónde estamos. Y la verdad es que la presentación la empecé con dos números, hablando de lo que pretendíamos hablar hoy, que era el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones. Pero verán que la he ampliado un poquito. Nada, tengo pocos minutos, o sea que la pasaré rápido. Vamos a centrarnos en patrimonio y lo que primero que me gustaría que todos conociéramos es que este es un impuesto estatal del año 91, pero cedido a las comunidades autónomas. Por lo tanto, todo lo que se recauda en patrimonio queda en la comunidad autónoma donde tiene su residencia el contribuyente. Eso es importante. Y las comunidades autónomas tienen cierta competencia legislativa. Importante, pero no total. Por ejemplo, todos sabemos que en patrimonio está exenta la vivienda habitual hasta un límite, 300.000, o está exenta la empresa familiar. Bien, pues esas exenciones son estatales, del año 91. Las comunidades autónomas no de régimen común, evidentemente, País Vasco y Navarra quedan siempre aparte de cuando hablamos de estos impuestos. Bien, pues las comunidades autónomas no tienen competencia en patrimonio en decidir si está exenta la empresa familiar, los requisitos, porque eso lo marca la ley estatal, ya que las comunidades no tienen competencia. Entonces esa es una parte importante, porque cuando hablemos de empresa familiar, pues lo que digamos aquí me servirá para cualquier comunidad autónoma. Ese tema no lo podemos tocar, por lo tanto, por ahí no hay diferencias entre comunidades autónomas. Otra de las cuestiones que pueden legislar las comunidades autónomas es el tipo impositivo. La verdad es que lo han modificado tampoco mucho, pero sí alguna comunidad lo ha modificado y dentro de un momento entenderán por qué. Pero yo creo que lo más importante es que pueden aprobar bonificaciones. Y ahí es donde está la mayoría de las cuestiones de por qué en una comunidad autónoma se paga y en otras no, pues porque hay comunidades que han aprobado una bonificación, pues por ejemplo del 100%. ¿Sí? Entonces ahí creo que es donde está la gran diferencia entre patrimonio entre las comunidades autónomas. A título informativo, ¿cuánto se recauda de patrimonio? Aquí tenemos los datos, los últimos datos de los que disponemos, que es 2019. Vemos que se recaudan 1.300 millones. Madrid se ve claramente cuando aprobó la bonificación porque deja de ingresar. Y de esos 1.300, pues la comunidad autónoma número 1 es Cataluña, 550.000, y la número 2 es Madrid, ahí es Valencia, con 152. Y luego a partir de ahí pues va bajando, pero ya ven que la recaudación no es muy elevada. Mirar que cuando estaba Madrid tributando era casi el doble. ¿Sí? Madrid aprueba la bonificación, pues se reduce enormemente la recaudación por este impuesto. Nos quedamos con esa cifra, 1.300 millones en toda España. Ahora nos pasamos al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Lo mismo que hemos explicado en patrimonio, es un impuesto estatal del año 87, pero que las comunidades autónomas tienen cierta competencia legislativa. Y aquí sí que tienen competencia legislativa en un ámbito que hoy tenemos representado aquí, que es la empresa familiar. La empresa familiar, la reducción de empresa familiar no es lo mismo en una comunidad autónoma que en otra, porque es una reducción e implica competencias legislativas de las comunidades autónomas, o sea que puede ser diferente. Siempre hemos de mejorar la reducción estatal, que es lo que han hecho la gran mayoría de comunidades autónomas. Puede legislar el tipo impositivo, que sí, algunas lo han legislado, pero tampoco es muy diferente el tipo impositivo. Pues ¿dónde está la diferencia normalmente?
otra vez en las bonificaciones. Si la diferencia está otra vez en las bonificaciones, y una vez he calculado que me sale a pagar, pues hay comunidades que, según el parentesco, lo bonifican un 99%. Y de esas diferencias tan grandes entre residir en una comunidad autónoma o residir en otra, por el tema de las bonificaciones. Y aquí también les voy a poner números. Recordamos que en patrimonio estábamos en unos 1.300 millones, en sucesiones casi el doble, 2,5 millones, 2.500 millones. También las comunidades autónomas, Madrid, para parientes próximos y ahora también para colaterales en un porcentaje inferior, ha aprobado bonificaciones. Bueno, bonificaciones, y aunque tiene estas bonificaciones, sigue siendo la segunda comunidad con más recaudación. ¿Sí? La primera vuelve a ser Cataluña, la segunda está Madrid, incluso con esas bonificaciones, y volvemos otra vez la tercera a Valencia, pero ya ven que es un impuesto que recauda el doble que patrimonio. Y siempre recordemos que esto se queda en la comunidad autónoma. Si analizáramos un poco pues el porqué, pues en patrimonio está claro que la recaudación ha bajado drásticamente cuando las comunidades autónomas han empezado a aplicar bonificaciones, y sucesiones se mantiene más o menos estable de lo que teníamos pues hace 8 o 10 años. Y si vamos a analizar lo que creo que hoy queremos debatir, estos dos impuestos, ¿qué problemas tienen? ¿Qué problemas principales? Y yo lo voy a decir desde el ámbito de la asesoría fiscal y evidentemente desde el ámbito del contribuyente. ¿Cuáles son los principales problemas que nos encontramos en el momento de liquidar estos impuestos? Pues el principal problema suele estar en la empresa familiar. Sí, esa exención en patrimonio de la empresa familiar y esa reducción en sucesiones de la empresa familiar, hay aspectos conflictivos que necesitan pues aclaración. Y yo el otro día hablaba pues con la directora de tributos de mi comunidad autónoma y decía, pero necesitamos aclaración. Y me decía, ya, pero esto es caso por caso. Bueno, pues demos unas reglas generales, porque esto pues analizas una herencia que tiene, o una donación que tiene una empresa familiar, y siempre estás con el ay, ¿y si me dicen que esto no es afecto? ¿Y si me dicen que el cargo de administrador no me sirve? ¿Y si...? Entonces, este impuesto necesita, y en el ámbito de la empresa familiar sobre todo, necesita una regulación mucho más clara, mucho más homogénea y mucho más estricta, que no caso por caso, que es evidente que todo es caso por caso, pero que ha de haber unas reglas generales. Bien, y la verdad les diré que mi presentación acababa aquí. Pero hay un impuesto que parece que está a punto de aprobarse y que todo el mundo está nervioso y que por lo tanto en el REAF hemos hecho 4 números de este impuesto. El impuesto a la solidaridad de las grandes fortunas. El concepto de solidaridad en los impuestos no lo veo, ¿no? Pero sí, bien, pues este impuesto que parece que se aprobará antes de final de año, parece. Es un impuesto similar al del impuesto sobre el patrimonio, pero les decía que el impuesto sobre el patrimonio se recauda en la comunidad autónoma donde el contribuyente tiene la residencia, y en cambio este va a ser un impuesto estatal que lo recauda el Estado, ¿sí? Y luego, pues a través de la ley de financiación, llegará a lo que llegue a las comunidades autónomas. Bien, pues el tipo impositivo es un impuesto que se devenga 31 del 12, así que si lo aprueban antes del 31 del 12, en el 2022 lo tendremos. Parece que es un impuesto temporal, 2022-2023. El impuesto sobre el patrimonio del año 78 nació con el nombre extraordinario sobre el patrimonio porque era temporal, y lo tenemos en el 2022 ya de forma definitiva, o sea que eso de temporal vamos a cogerlo con pinzas, pero realmente parece un impuesto temporal que ha de hacer a que el contribuyente resida en la comunidad que resida, que tenga un patrimonio neto a partir de 3 millones de euros. El tipo impositivo es igual que en patrimonio, porque claro, a partir de 3 millones de euros en patrimonio hay un tipo inferior, porque yo tributo a partir de una cifra menor, pero a partir de 3 millones de euros es el mismo que el impuesto sobre el patrimonio si la comunidad autónoma no ha legislado sobre el tipo impositivo, con un máximo del 3,5. El 3,5, a ver en qué cuenta bancaria pones el dinero y te da un 3,5, ¿sí? Hoy difícil. No. Sí. Bueno, hace nada te cobraban por tener, ahora quizás empiezan a dar un 0, algo, pero hace nada te daban. Bien, pues será prácticamente como el impuesto sobre el patrimonio para gente que tiene esos patrimonios. Entonces ya para finalizar hemos hecho 4 números. ¿Y esto a quién afectará? Porque realmente en aquellas comunidades que ya paguen por patrimonio, pues será un pago a cuenta. Yo si tengo un patrimonio de más de 3 millones, pagaré por lo que salga, pero si yo en mi comunidad autónoma ya he tributado por patrimonio, lo restaré, ¿sí?
Por lo tanto, es un pago a cuenta el impuesto sobre el patrimonio. Bien, ¿a quién afectará realmente? A aquellas comunidades autónomas que tienen una bonificación del 100%, que hoy son Andalucía y Madrid. Pues un contribuyente con un patrimonio de 4 millones de euros, que por lo tanto ya tendrá que hacerlo porque se articula un mínimo exento de 700.000, bien, un contribuyente con un patrimonio de 4 millones de euros pues empezará a tributar en Andalucía y en Madrid, y en las otras comunidades se quedará igual. Y ya veis que empieza a tributar con unos 5.000 euros. Pero si ya voy a un patrimonio superior, venga, ahora tengo un patrimonio de 15 millones de euros. Pues esto ya no solo le afecta a Andalucía y a Madrid, que ya veis lo que sale a pagar del impuesto sobre el patrimonio y del impuesto sobre la solidaridad, sino que le afecta, por ejemplo, a otra comunidad autónoma, que es Galicia, que hoy tiene una bonificación del 25% y que se prevé que para el 22 tenga una bonificación del 50% del impuesto sobre el patrimonio. Pues por eso a los residentes en Galicia también les sale a pagar. Y si ya ahora me voy a un patrimonio mucho más elevado, 40 millones de euros, pues aquí quedan afectadas muchas comunidades autónomas, porque el tipo máximo es un 3,5 y hay comunidades autónomas que tienen un tipo máximo inferior, un 2,75. Pues claro, si me voy al tipo marginal máximo, algunas comunidades, como veis aquí, pues Asturias, Cantabria, Cataluña y Murcia, van a tener que tributar, o sea, su propio impuesto no les va a dar para cubrir el impuesto a las grandes fortunas. Bueno, esto es, ahí pongo una enmienda, no se sabe hasta que no se apruebe, pero parece que sí que va a estar aprobado antes de final de año y afectará a todos ellos. Ya han visto, ha quedado claro yo creo que en los números, por eso he decidido traer números, para que viéramos si realmente va a afectar o no y a qué comunidades le va a afectar este nuevo impuesto a la solidaridad. Javier, no sé si me he pasado. Nada, ¿No? lo has hecho justo. Muchísimas gracias, Gracias. Carmen. Yo creo que has puesto, que has apuntado determinados temas ya muy interesantes que luego quizá en el debate volvamos a insistir sobre ellos, pero ya quiero apuntar el tema de la empresa familiar y la regulación normativa del impuesto de sucesiones y donaciones. La ley del impuesto de sucesiones y donaciones es del año 1987 y obedece a unas circunstancias muy concretas y prácticamente no se ha modificado. Fue objeto de modificación esencial con la introducción de las reducciones troncales de empresa familiar precisamente en el año, creo recordar, 96, pero además esas reducciones carecen de desarrollo reglamentario en la normativa estatal. Lo único que hay es a modo de mini reglamento la resolución de la Dirección General de Tributos 2/1999. Entonces parece que hay una falta de interés o como un olvido de un impuesto que realmente es muy importante, porque todos los demás impuestos sabemos que los modifican cada 2 por 3. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Javier. Voy a dar entrada ahora a Luis Aravallos, secretario general de la CEPIME. Bueno, pues yo sí que le quería, modo de darle pie a la entrada, que ya han apuntado que existen unas reducciones importantes, independientemente de las comunidades autónomas, porque estas reducciones son troncales, son de la normativa estatal, luego las comunidades autónomas generalmente pueden mejorarlas a través de las reducciones análogas, pero no disminuirlas, aunque haya habido sus más y sus menos en la jurisprudencia. Estas reducciones en la normativa existen para todas las comunidades autónomas, es como un mínimo indisponible para todas las comunidades autónomas. Pero ¿cuál es la percepción del empresariado? El empresariado que es, digamos, la fuente de riqueza de estos tributos. Son realmente tributos que contribuyen a crear riqueza, a favorecer la distribución de la renta, o pueden ser, por el contrario, obstáculos para la generación de riqueza. Pues vamos al lío. Bueno, muy buenos días. Como decía, a ver, por mi parte, yo además, después de la magnífica introducción de situación de Carmen, yo evidentemente, mi postura evidentemente es referente a la actividad empresarial, es decir, me refería a todo, digamos, la parte de ese mundo empresarial español que está conformado prácticamente en su totalidad por pequeña y mediana empresa. Entonces, si me permiten un poco para dar esa perspectiva diferente que decía en la introducción, Javier, voy a introducir dos cosas, dos aspectos para un poco que nos situemos para saber de lo que estamos hablando. Yo lo hago muchas veces que es hablar de cuál es la realidad del tejido productivo español, ¿no? Y lo hablo en todos los ámbitos, ¿no? Porque creo
que para poder legislar, para poder hacer una buena normativa es necesario conocer sobre quiénes estás actuando, ¿no? Entonces, siempre recalco la parte de la realidad del tejido productivo español y voy a tratar de ser breve. Ustedes habrán escuchado repetidas veces que prácticamente el 99% de las empresas son pequeñas y medianas empresas en España. Pues bien, son el 99,8% de las empresas de nuestro país. Realmente solo existen en España, aproximadamente varía dependiendo del mes, 5.100 empresas que no son pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Este dato, la verdad, la gente se sorprende un poco más. Y algo que es más importante todavía, prácticamente el 95%, el 94,7%, son microempresas, son empresas de menos de 10 trabajadores. Entonces, esa es la realidad del tejido productivo. Cuando pensemos en cualquier ámbito, en este caso hoy, los tributos que estamos hablando, pensemos que esta es la realidad, que esta es la realidad del tejido productivo español, lo que ustedes ven por la calle, lo que ustedes ven en los polígonos industriales, ese bar, ese pequeño taller mecánico, esa es la realidad del tejido productivo español y cuál es la situación. Y es un tema importante, ¿por qué? Porque tenemos una empresa más pequeña que la mediana, que la empresa europea. Tamaño medio de la empresa española son 4,5 trabajadores, la media europea son 5,8. Es una diferencia muy importante si lo hacemos por el cómputo global. Y algo importante, es una actividad de alto riesgo. Es decir, cuando alguien dice en un banco o en una aseguradora que usted es empresario, se le cambia la cara, ¿eh? O sea, ya no es lo mismo. Y es por algo, y es porque la mitad de las empresas desaparecen en los 3 primeros años de vida. Es decir, esto no es fácil. Ser empresario, ser empresaria no es algo sencillo. Y si ustedes miran la estadística del INE, solo el 18% de las empresas españolas tienen más de 20 años. Es decir, España no tiene un problema de crear empresas. España tiene un problema de mortalidad de las empresas y un problema de tamaño empresarial. Y haciendo mención a lo que decía Javier de esa parte de empresa familiar que he sufrido en mi propia carne, yo soy esa tercera generación de empresa familiar que nunca llega, decirle que prácticamente, según los datos del Instituto de Empresa Familiar, el 89% de las empresas españolas son familiares. Sí, es lógico, ¿no? Si vemos que el 94,7% de las empresas son microempresas, pues imagínense de lo que estamos hablando y seguro que muchos de ustedes son conocidos. Yo creo que esto es algo muy importante de cara al posicionamiento. Luego, muy breve, ¿cuál es la situación de las empresas españolas? Bueno, pues España ha sufrido lo que ha sufrido, es el país que mayor caída ha tenido el Producto Interior Bruto, que no hemos recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019, pero sin embargo me apuntaba del informe vuestro del Colegio de Economistas que la recaudación en el año 2021 es casi un 5% mayor de lo del 2019. Mal vamos. Si producimos menos de lo que producíamos en el 2019 y recaudamos 5% más, esto ya algo no cuadra, ¿no? Si encima además, y aquí está Fernando que seguro algo dirá al respecto, nuestra deuda es récord, quiere decir que a lo mejor esto no funciona mucho, ¿no? Tenemos un problema, la pequeña y mediana empresa española tiene un problema en este sentido y además, una primera reflexión un poco global, ¿no? Y de cara a todo lo que hablaba antes y comentaba Carmen. ¿Tenemos un problema de recaudación o lo que tenemos es un problema de gasto? Pero esto ya a lo mejor no me salgo un poco del tema, pero la situación de la pequeña y mediana empresa española ante esta situación es que ha tenido pérdidas, ha sufrido pérdidas, sus balances se han deteriorado. Una de las medidas estrella, aparte de la parte de los ERTE, ha sido los impuestos del ICO, ¿no? Y esos son 120.000 millones que están en los balances de las empresas españolas que seguro que Carmen ve a diario, ¿no? Y ahora digo todo esto, sitúo todo esto a todos ustedes para ahora hablar de estos impuestos. Bueno, en esta situación realmente como ciudadanos, como país, yo lo tengo claro, pero de verdad no debemos apostar por este tejido productivo, por apostar por esta pequeña y mediana empresa. Yo creo que sí, yo creo que la empresa es la solución a esta situación. Ya por dar un último dato económico, la productividad, que antes con Fernando hablábamos, qué poco se habla de productividad en este país. La productividad de las empresas españolas en los últimos 4 años ha caído un 7,5%. Ha caído la productividad de nuestra empresa española, por supuesto ha caído la productividad de nuestro país y esto tiene graves consecuencias. Trayendo todo esto y aterrizando,
El impuesto de patrimonio, lo decíamos antes, un impuesto que prácticamente es inexistente en la OCDE, inexistente en la Unión Europea. En los países que existe, me lo tengo aquí apuntado, tanto Noruega como Suiza, los tipos son totalmente diferentes. Yo creo que lo tenía aquí en el caso de Suiza, el tipo marginal máximo es del 0,30%. Carmen ha explicado los tipos que estamos hablando ahora. Y eso, evidentemente, creemos que es un impuesto que tiene que desaparecer, puesto que es lógico, es decir, no son los bienes lo que hay que gravar, puesto que ya han sido grabados, sino la capacidad de renta de los bienes. Oye, pues si genera renta, pagará impuestos, pero si no genera renta, pues parece que tiene sentido que no pague impuestos, ¿no? Porque, como bien decía Carmen, con ese 3,5%, si no genera rentas ese activo, pues vas a tener que deshacer de patrimonio para poder hacer frente a este impuesto. Y en referencia a ese impuesto a las grandes fortunas, creemos que es un grave error, que vuelve a introducir inseguridad jurídica en nuestro país, de cara sobre todo a la parte de inversores extranjeros, que por otro sentido estamos haciendo leyes y actuaciones que son positivas, pero sin embargo llevamos de repente actuaciones que van completamente en sentido contrario. Y en relación con el impuesto de sucesiones y donaciones, evidentemente este es un caso diferente al de patrimonio, y lo que aprobábamos, y como preguntaba Javier, ¿qué pedimos? Simplificar, es decir, esto desde la parte del mundo empresarial lo que tiene que estar, creemos, es extremadamente de manera muy sencilla, ¿no? Que no tengamos que tener estas dudas tremendas, esas limitaciones que tienen las personas que están al frente de la pequeña y mediana empresa a la hora de, oye, dono, no dono. Con esos datos que he dado al principio, qué importante es en esa relación que hablaba de desaparición de empresas y de tamaño empresarial, que las empresas permanezcan. Es decir, ¿por qué? Porque las empresas para crecer necesitan capital. No hablaré de cómo desincentivamos el ahorro en este país porque me daría para otro rato, ¿no? Pero evidentemente, a medida que aumenta la duración de las empresas, aumenta su capitalización y aumenta la capacidad de poder crecer. Entonces, por favor, hagamos muy sencillos los criterios a la hora de esas sucesiones y donaciones, que no existan esas dudas, que no existan que lo tengamos muy claro y que las empresas en ningún caso no perdamos tejido productivo por un impuesto. Es decir, que haya que recaudar, oye, establezcamos las medidas, evidentemente, oiga, no seamos gravosos en este sentido, pero por favor, es que hay muchos casos de empresas en que un error, el incumplir uno de estos criterios en según qué comunidad autónoma, supone el cierre de la compañía, ¿no? Porque a todo esto la gente da por hecho que las empresas ganan dinero. Bueno, pues les invito a conocer los datos de las empresas españolas y ver cómo, pues desgraciadamente, hay épocas en las que mayoritariamente pierden dinero. Entonces, cuando una empresa pierde dinero, y vuelvo a meterme en otro tema que daría para otro rato, oye, ¿qué pasa cuando la gente pide dinero a su tío, a su marido, a su abuelo, para que ponga dinero en una pequeña y mediana empresa que ha estado en pérdidas, como desgraciadamente ha pasado ahora recientemente? Pues oiga, vamos a poner todos los mimbres, vamos a poner todas las medidas y que no haya ninguna barrera para esa continuidad en el tamaño de la empresa española. Pues muchísimas gracias, Luis. Yo creo que has insistido en que conviene, es prácticamente inexcusable el que se mejore la seguridad jurídica para la aplicación de esos beneficios fiscales que son tan importantes para la empresa familiar. Y te pregunto, y ahí yo insistiría en el tema de la microempresa incluso, porque fijémonos que en la microempresa, para que se apliquen las reducciones de empresa individual y de negocio profesional, el empresario o el titular del negocio profesional o el profesional tiene que obtener ganancias, porque si tiene pérdidas no se puede aplicar el beneficio fiscal, lo cual es un tanto paradójico. Por eso lo decía. Muy bien, pues vamos a dar ahora entrada a Manuel Pardos. Manuel Pardos, que lo tenemos online, lo tenemos en Zoom. Manuel Pardos es presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, es catedrático de universidad, ha dedicado prácticamente toda su trayectoria profesional o buena parte de ella a los consumidores, por lo que es un apasionado precisamente de la defensa del ciudadano, de los consumidores. Por lo tanto, le vamos a dar entrada, sin más preámbulo, a Manuel Pardos. ¿Está por ahí?
Buenos días a todos. Muchas gracias al Consejo y muchas gracias en especial a mi amigo presidente Sánchez, al que saludo especialmente. No he podido estar ahí con vosotros, pero ya veis que este sistema nos da prácticamente, la tecnología nos permite estar y en otra ocasión supongo que estaré. Por parte de los consumidores, podríamos decir inicialmente que el impuesto de patrimonio, como el impuesto de donaciones y sucesiones, no tienen ese alcance que pueden tener para los consumidores de a pie. Diría yo, consumidores somos todos, decía el presidente Kennedy, la famosa frase. Pues bien, los consumidores de a pie, es decir, esa mayoría enorme de los consumidores trabajadores o agricultores, o incluso, no les llamaría yo pequeños empresarios, o empresarios, sino los que en otro sentido se han llamado siempre trabajadores autónomos, que dicen ser casi la inmensa mayoría del empresariado, junto con esos pequeños empresarios que citaba el colega de Terry. Pues bien, ADICAE ha atendido tanto en toda su trayectoria en todos los problemas de consumo y supongo que hablaremos en otros momentos, en otros impuestos, el IVA, por ejemplo, o otros impuestos al consumo y a los consumidores que realmente afectan. El de patrimonio, pues, diríamos, sí que hay consumidores a los que, digamos, de estos de a pie, la señora Patricia Botín y otros, pues creemos que son consumidores, igual, con todos los derechos de los consumidores, pero generalmente no recurren a las asociaciones de consumidores ni a la defensa de sus derechos como tales. Digamos, están situados en otro nivel. De la misma manera que el empresariado, incluso el empresariado pequeño o medio, pues tiene sus organizaciones empresariales a los que recurren en todas sus necesidades, porque son un segmento muy especial, protegible también y en muchos casos ayudable. Los ciudadanos consumidores de a pie y los trabajadores autónomos que tanto se han visto, nos ha tocado, tenemos muchos socios que como consumidores han recurrido a nosotros. Lamentablemente, en algunos grandes problemas de la crisis económica anterior, esperemos que en la de ahora logren resolver sus problemas mejor que con la catástrofe de quiebras, embargos, etcétera. Inclusive venían y les ayudábamos en los embargos por avales hipotecarios con sus viviendas, etcétera. Con los notarios sabéis de esto mucho, igual que nosotros. ADICAE les ayudó, pero no les podía ayudar en el tema principal, en los beneficios como consumidores. Si eran avales empresariales, ya sabéis que desgraciadamente podían haber tenido otro tipo de protección preventiva, sobre todo, que es la que más ha interesado siempre a ADICAE. No nos interesa la protección del consumidor y desgraciadamente ADICAE con su especialidad en servicios financieros, que es nuestra gran marca, aunque también intervenimos en todos los problemas de los consumidores, como estos enormes que se han planteado ahora con la energía en todos sus aspectos, o con los problemas alimentarios en estos momentos, la inflación galopante, que precisamente
perceba más con los consumidores que con cualquier otro segmento. Pues bien, hablemos del patrimonio que afecta efectivamente a algunos consumidores. Insisto, la mayoría no, por la propia configuración del impuesto de patrimonio. El de donaciones y sucesiones ya afectaría más, aunque generalmente un trabajador o un autónomo puede llegar a tener ahorro o patrimonio en la sucesión o en la donación como sistema de mejora frente a las sucesiones. Que haya visto envueltos, pues se vean todavía envueltos, aunque las limitaciones de estos impuestos, los privilegios o metodologías de disminución de los impuestos pueden hacer, y nos hemos preocupado las organizaciones de consumidores, de intentar ayudar, aunque en esto hay que decir que el consumidor está, digamos, peor pertrechado por su formación, incluso las propias asociaciones. No es nuestra especialidad principal, y aunque ayudemos a todo el que viene a encontrar estas metodologías que permiten rebajar la imposición, encontrar caminos de mejorar cuando existe el impuesto, carecemos de peores perspectivas. Allí el notariado, que efectivamente con el que venimos manteniendo desde organizaciones como el CAE, toda la colaboración posible en esta etapa nueva, distinta, por supuesto, con motivo de lo que hoy está aprobando el gobierno. Seguro que hablaremos en otro momento para que esta crisis no afecte de ninguna de las maneras como afectó la anterior a la hipoteca, una cosa tan importante para los notarios. Pues bien, tenemos menos medios, menos ingeniería, menos capacidad de ingeniería, porque también tenemos una limitación, solo aquellos que estén, digamos, en peores condiciones, o aquellos que se vean por el paro o por alguna otra circunstancia de quiebra del trabajo. Manuel, el trabajo autónomo. Manuel, perdóname que te interrumpa, vamos muy apretados de tiempo. Muy bien. ¿Puedes sintetizar? Terminaré enseguida para hacer el debate, ¿no? Sí, por favor. Si quieres, sintetiza desde la perspectiva del consumidor, ¿cuál sería la cuestión más preocupante para el consumidor? Sobre todo del impuesto de sucesiones y donaciones. Si lo puedes sintetizar y acabamos. Y donaciones, primero preocupan a los consumidores el laberinto autonómico, que estos impuestos han llegado a tener, y lo que podría suponer incluso una discriminación respecto de unos ciudadanos a otros, y en este caso dentro de los consumidores, por las, digamos, imposiciones autonómicas que han tenido lugar. Pues perdona, acaba. Sí. En segundo lugar, destacaríamos esto que yo terminaba diciendo, es decir, la falta de capacidad para el manejo de instrumentos de limitación o disminución de los impuestos, por falta de formación, por no acudir, que acuden a las organizaciones de consumidores, por supuesto, o a la abogacía o a la notaría. Creo que ahí podríamos abrir a aquellos consumidores que se vean
incursos en estos dos impuestos, creo que esta primera reunión podríamos, digamos, iniciar una antes y un después. Pues muchísimas gracias, Manuel. Tenemos que acabar ya. Yo creo que luego en el debate volveremos a insistir sobre algunas de las cuestiones que has apuntado, sobre todo que realmente el consumidor, el ciudadano, quizá no entienda muy bien el por qué depende de dónde resida el causante o dónde sea la residencia habitual del donatario, pues se suponga una carga impositiva muy distinta en un caso que en otro. Luego volveremos a ello. Muchísimas gracias. Y bien, pues ya vamos a dar paso a Fernando Méndez de Andes, que ya lo hemos dicho, es consultor y economista, etcétera, etcétera. A ver, yo le haría una pregunta a Fernando para que luego se explaye. ¿Estos impuestos como sucesiones y patrimonio tienen sentido en un sistema tributario cuyos pilares recaudatorios fundamentales son el IRPF que grava los flujos de renta y el IVA que grava el consumo? Bueno, pues gracias Javier. Bueno, voy a intentar ser muy breve porque veo que nos estamos pasando el tiempo que hay debate y voy a aprovecharme de las excelentes presentaciones de Carmen y Luis que me han ahorrado una parte, sobre todo Carmen, una parte importante del debate, ¿no? Pero, y precisamente no conocía la pregunta, lo confieso, pero me ha gustado porque enlaza con lo que quería empezar, ¿no? O sea, ¿cuál es la justificación de los impuestos, ¿no? Y voy a hacer una reflexión un poquito teórica para ir luego a la práctica de la experiencia internacional. Los impuestos responden a tres cosas, ¿no? Básicamente. Uno, financiar los bienes públicos y por lo tanto financiar el gasto público en la medida en que el gasto público responda a la provisión de bienes públicos, no a otros criterios que no vendrían al caso y que no vendrían a ser financiados. Pero supongamos que el gasto público responde a la provisión de bienes públicos y por lo tanto los impuestos deben de financiar. Segundo, hay una parte que como profesor de economía y finanzas me interesa mucho, que es la parte de estabilización macroeconómica. O sea, los impuestos sirven como estabilizadores automáticos en la literatura para evitar estas crisis económicas, estos ciclos, no evitarlos, amortiguarlos. Hay una parte importante de los impuestos como estabilizador automático. Y la tercera justificación de los impuestos es contribuir a la justicia social, a la distribución de la renta o mejorar la igualdad. Si miramos a los tres criterios, desde luego, desde el primero, y contesto a tu pregunta directamente, desde el punto de vista recaudatorio, ninguno de estos tres impuestos que estamos hablando, ni patrimonio, ni sucesiones, ni donaciones, tiene ningún sentido. Ninguno de ellos recauda suficiente como para contribuir a proveer nada de manera significativa, es decir, hombre, todo grano ayuda, ¿no? Pero no forma parte, y no lo va a ser nunca. O sea, tendríamos que fijarnos en tipos impositivos o niveles de patrimonio a partir de los cuales se establecen en la recaudación para que tengan una importancia macroeconómica significativa, ¿no? Por lo tanto, digamos, y desde el punto de vista de estabilización automática es lo mismo. La única justificación sería la manera en que, cómo pueden contribuir a la mejora de la distribución de la renta o la justicia social. Y de eso voy a hablar un poquito al final, ¿no? Me interesa también desde el principio destacar que desde el punto de vista teórico son dos impuestos muy distintos. Por un lado patrimonio y por otro lado sucesiones y donaciones, ¿no? Desde el punto de vista del patrimonio no hay ninguna justificación teórica, ninguna. No tiene ningún sentido ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista de la justicia social. Hay otras maneras mucho mejores de hacerlas, ¿no? El impuesto y además es una renta ya grabada, luego me voy a detener un poco en ello. Pero quizás más interesante el debate intelectual, académico, de sucesiones y donaciones, porque si uno adopta una posición, digamos, de liberal extremo, uno sería partidario de un impuesto brutal de sucesiones y donaciones, porque la idea sería que todos naciésemos con igualdad de oportunidades, no con igualdad de resultados. Por cierto, que a veces se confunde esto de la igualdad como garantizar los resultados, ¿no? La igualdad, desde el punto de vista de bien público a proteger o a fomentar, tendría más que ver con la igualdad de oportunidades, y por tanto uno llevaría desde una posición drástica a que igualemos las generaciones, ¿no? Todos nacemos igual. Pero esto en la práctica tiene varios problemas graves. Primero, de la empresa familiar, obviamente, o sea, sería algo así como que restableceríamos el tejido empresarial todas las generaciones, lo cual es importante, digamos, tiene consecuencias negativas no deseadas, pero tiene otro, indirectamente relacionado con el mismo, que es el ahorro, ¿no? Al final la gente ahorra para que sus hijos vivan un poquito mejor que ellos. Y esto, el ahorro, no solo tiene una importancia familiar, sino tiene una importancia fundamental en la economía. O sea, no hay crecimiento posible sin ahorro. El ahorro es lo que permite la inversión. Luis me citaba en el sentido torero, casi, me citaba con la deuda pública, en el sentido de que efectivamente este país fundamentalmente necesita ahorro.
porque tiene un nivel de endeudamiento, 1,5 billones españoles, millones de deuda, la cifra histórica más alta, y por lo tanto tiene un problema de falta de ahorro. Y eso necesita, obviamente, que el sistema fiscal fomente el ahorro. Y por lo tanto, desde un punto de vista dinámico, desde lo que es bueno para la economía española, para posibilitar el crecimiento, la generación de empleo y la provisión de bienes públicos, no tendría sentido ninguno establecer un impuesto sobre el ahorro, que es en última instancia lo que haríamos con sucesiones, donaciones y patrimonio, ¿no? Porque este país, insisto, necesita fundamentalmente fomentar el ahorro. Además, si miramos en términos internacionales, también lo habéis dicho antes los dos, prácticamente esto es una anomalía, ¿no? O sea, patrimonio no existe en ningún país, pero es que además ya está grabado el patrimonio. O sea, yo os recuerdo a todos los oyentes o asistentes, que en el impuesto de la renta de las personas físicas ya pagamos un X% a los propietarios de la vivienda, que se supone que es la renta que genera el disfrute de esa vivienda. Pero es que además existe lo que antes se llamaba contribución urbana y rústica, ¿no? Es decir, tú pagas por el IBI, que además está muy de actualidad, es decir, ya hay impuestos sobre el patrimonio. De hecho, en algunos de esos países en los que hay impuesto de patrimonio es que no hay IBI. Por ejemplo, no se paga por la propiedad inmobiliaria, ¿no? Y eso también tiene una importancia significativa, ¿no? Por tanto, yo creo que, insisto, no tiene ninguna justificación. Y entrando en el debate más español, digamos, hay tres aspectos, siendo muy breves, que me gustaría tratar. El primero, como tú decías, de la empresa familiar. Yo aquí voy a ser un poco drástico, ¿no? O sea, yo creo que el problema de la empresa familiar española, o el problema de la empresa española, y aprovechando que los datos que se han dicho, es su raquitismo. Y por lo tanto, la fiscalidad empresarial lo que debe hacer es acabar con el raquitismo. O sea, yo creo que lo peor que podemos hacer para la empresa española es mantenerla raquítica, seguir orgullosos de que el 99 o el 95% sean micropymes, ¿no? Esto no tiene ningún sentido, porque cuando uno mira en términos internacionales la productividad media de la economía española, lo que vemos es que la empresa española media y grande es igual de productiva que la alemana, la francesa o la americana, pero la empresa pequeña y mediana pequeña y micro, es mucho menos productiva. O sea, no solo tenemos más de las empresas pequeñas, sino que además son las pequeñas menos productivas que sus equivalentes europeos o internacionales, ¿no? La empresa pequeña, por razones obvias, paga peor, el salario medio en la pyme es peor que la empresa grande, innova menos, digitaliza menos, por razones evidentes, tiene menos acceso a la financiación, tiene menos estabilidad en el medio plazo. Por tanto, yo creo que si miramos la fiscalidad como un factor de contribución a la creación de tejido empresarial, el impuesto de sucesiones y donaciones es todo lo contrario, es un obstáculo, es un impedimento adicional. Es la causa de que muchas de las empresas familiares se tengan que disolver en el tránsito familiar, ¿no? Y por lo tanto yo creo que deberíamos de replantearnos la fiscalidad empresarial con ese objetivo claro de fomentar el tamaño empresarial. El segundo punto es este tema tan complicado del laberinto autonómico, ¿no? Que citaba, y que tú también decías, Carmen, de otra manera, ¿no? Y yo lo quiero plantear de dos maneras un poco drásticas para abreviar. La primera, no he entendido nunca ni entenderé esto de que podemos competir al alza en impuestos pero no a la baja. O sea, no puedo entender por qué cuando hablamos de armonización fiscal siempre decimos cojamos los impuestos altos y llevémoslo todos a esos tipos o las bonificaciones bajas y eliminémoslos. No entiendo por qué no se puede competir a la baja y al alza, ¿no? Si hemos decidido que estamos en un estado de las autonomías en las que las comunidades autónomas tienen capacidad para competir atrayendo talento, recursos, patrimonio, etcétera, pues fenomenal, pues hagámoslo y dejemos que los ciudadanos elijan con los pies. Lo que no tiene mucho sentido, y o dicho de una forma más elegante, que los ciudadanos elijan la provisión de bien público, presión fiscal, que consideran oportuna. Y si eso genera efectos, entre comillas, no deseados, es decir, desplazamientos de población de unos territorios a otros, pues fenomenal. Los políticos responderán a esos desplazamientos de población y acabarán armonizando la legislación a aquello que el contribuyente quiere y que el ciudadano quiere, y que además produce crecimiento y riqueza. Por lo tanto, yo insisto, si aceptamos que tenemos un sistema de autonomía sin competencia fiscal, regulatoria, etcétera, hagámoslo con todas sus consecuencias. Incluido, este es otro punto que quería citar, incluido las comunidades de régimen no común. O sea, yo no puedo entender cómo, y además aquí voy a hacer una propuesta concreta, que seguro que es una burrada y me corregís luego, jurídica, no entiendo cómo alguien puede votar en un parlamento a alguien que no le afecta. O sea, porque yo recuerdo de derecho político y constitucional, era que los parlamentos nacen precisamente para que uno no le imponga impuestos sin su consentimiento. En España vivimos la paradoja política legislativa que hay
comunidades autónomas, diputados, con nombre y apellidos, que se enorgullecen de aprobar cosas que afectan a los demás, pero no a ellos. Esto que en el régimen, en el Reino Unido, se llama la cuestión Lotarda y se planteó en el Parlamento británico, no sé si fue el siglo XIV o XV, al principio del régimen parlamentario, sobre el derecho de los escoceses a votar de cosas que no afectaban en Escocia, creo que en algún momento tenemos que plantearlo en España, y lo digo completamente en serio. O sea, no tiene mucho sentido que haya diputados que votan, que a otras comunidades les pongan un impuesto, y así me aseguro que la mía es más competitiva. Y aseguro que la mía siga teniendo talento, capital humano, capital físico, patrimonio, etcétera, porque ya me encargo yo de castigar fiscalmente a las otras comunidades, ¿no? Este es un tema importante. Pero además hay que introducir esa perspectiva en temas internacionales. O sea, resulta que vivimos en la Unión Europea. Mira, yo una cosa que no me... Yo tuve el orgullo, el honor de participar en la Comisión Lagares, en el informe aquel que se hizo ya en tiempos clásicos ya sobre reforma fiscal, ¿no? Y una de las cosas que más me llamó la atención, aparte del placer de trabajar con el profesor Lagares, la cosa que más me llamó la atención es la importancia que tienen las consideraciones internacionales, como cuando estábamos hablando con mucha gente sobre cómo podíamos plantearnos la reforma fiscal, una de las cosas que nos decían en muchos países era, ojo que la gente se nos está yendo a Portugal, ojo que la gente se nos está yendo a Alemania, ojo que la gente se nos está yendo a Inglaterra, al Reino Unido. Quiero decir que hay que mirar la fiscalidad internacional comparada, y patrimonio, sin duda alguna, es uno de los factores más importantes y sucesiones y donaciones a la hora de plantearse la movilidad. Y lo digo porque España tiene una oportunidad de oro. España tiene, en esta economía deslocalizada, en esta economía globalizada, en la que la gente puede elegir dónde trabajar, España tiene muchas oportunidades, por razones evidentes, que no tienen solo que ver con el clima, la cultura, la calidad de vida, la provisión de bienes públicos. Tenemos una red digital muy buena, una red de comunicaciones muy buena, unas universidades, unos hospitales muy buenos, con todo este debate que hay. Es un sitio de atracción claramente de talento, ¿no? Y lo que nos falta es una fiscalidad competitiva. Esto es lo que te dicen todos y es tan así que este propio gobierno reconoce en la ley de las startups, que me llama mucho la atención. O sea, igual que ponemos y queremos generalizar sucesiones y donaciones y castigar a aquellas comunidades, y tus datos eran clarísimos, ¿no? Cuando tú ponías Madrid, Andalucía y Galicia por orden, pues yo estaba pensando en nombre y apellidos, ¿no? Hay 3 personas claras a las que este gobierno, digamos que no es muy partidario, ¿no? O sea, esto es claramente un impuesto justiciero, digámoslo claramente. O sea, el impuesto a grandes fortunas es un impuesto justiciero con criterios políticos de castigar aquello que se llamaban las comunidades no leales. Perdonadme que sea así de drástico en esta... Y todo lo demás es una filosofía construida ad hoc, ¿no? Pero en términos internacionales me llama la atención, y acabo con esto, porque la ley de las startups, que es un buen proyecto legislativo, podemos discutirlo como siempre en el margen, ¿no? Pero en general es un buen proyecto legislativo, introducen precisamente un régimen fiscal extraordinariamente favorable para los startuperos, si me permitís la expresión. Y parece que uno, si es startupero, es un empresario bueno, y si es un empresario de pyme, es un empresario malo al que hay que castigar fiscalmente, ¿no? Me parece que es una cierta paradoja, una cierta incongruencia. O sea, todo empresario que empieza es una startup, todo empresario que continúa es un empresario de éxito, y es lo que todo startupero debería desear, y por lo tanto el régimen fiscal no debe de ser solo favorecer la creación de determinado tipo de empresas, sino la creación, el mantenimiento, la supervivencia y el éxito de todas las empresas, ¿no? Y bueno, tenía más cosas, pero me callo para no enrollarme mucho. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando. Me ha parecido intuir que realmente tú sí que valoras la competitividad fiscal que ofrece hoy la Ley de Cesión de Tributos y a partir de cuyo marco normativo anterior es la LOFCA, es decir, que las comunidades autónomas puedan competir no solo al alza, sino también a la baja, y que eso no supone ninguna especie de dumping fiscal, que ahora está de moda sacarlo, o sí o no. Bueno, es que no entiendo el debate, ya lo he dicho un poco antes, ¿no? O sea, vamos a ver, uno podría elegir el tipo de régimen fiscal o de Estado en el que quiere vivir, centralista o autonómico. Pero lo que yo no entiendo muy bien y no tiene mucho sentido es que digamos, no, vamos a fijar unas normas que permitan a las comunidades autónomas competir fiscalmente al alza, con mayores bienes públicos. Miremos la lógica política detrás de esto. ¿La lógica política qué es? Cuando una comunidad sube impuestos, evidentemente no lo hace para perjudicar a sus ciudadanos. Entiende, en su modelo político e ideológico, que eso le va a permitir ofrecer bienes públicos de mayor calidad y, por lo tanto, el ciudadano va a estar más contento y le va a renovar, ¿no? Esto es la lógica política. Y hay otras comunidades que entienden que no, que el ciudadano prefiere guardarse su dinero con una menor provisión de servicios públicos y
cree que eso le va a permitir atraer talento y tener más crecimiento económico. Y además piensa que con eficiencia puede obtener la misma calidad del gasto de público. Lo que no entiendo muy bien es por qué le ponemos límites a eso, ¿no? Insisto, podemos elegir los temas de la misma forma, y en esto también quiero acabarlo, o sea, que hay una ley de estabilidad presupuestaria que nos hemos olvidado, es más, que hemos abandonado completamente, que decía, mire usted como comunidad ha elegido su mezcla de ingresos y gastos y por lo tanto es responsable de su resultado, es responsable del déficit o de la deuda que eso genere, y no me pide a mí, papastao, que venga luego y rescate la deuda autonómica porque hace una decisión suya, ¿no? Y esto hay que unirlo. Perdón, muchísimas gracias. me puedo enrollar. Muchísimas gracias, Fernando. Ya me callo. Bueno, ahora voy a hacer yo unas breves reflexiones. Soy Javier Máximo Juárez González, notario, preocupado y con curiosidad intelectual por los tributos, sobre todo los tributos que más atañen a mi función notarial, a mi ejercicio cotidiano de mi profesión, como es el impuesto de sucesiones y donaciones, como es el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y yo lo que voy a intentar trasladar muy brevemente es las preocupaciones que detecto en el cliente que acude a mi notaría en relación al impuesto de sucesiones y donaciones. Y algo también haré referencia al impuesto de patrimonio. No desde un punto de vista técnico, sino lo que preocupa, lo que llama la atención al que no es experto en estas cuestiones. Y en primer lugar, preocupa en el impuesto de sucesiones y donaciones por qué existe tal disparidad tributaria entre comunidades autónomas. Y si eso tiene algún por qué, yo soy el perjudicado y otro es beneficiado. Técnicamente sabemos por el por qué. Pero eso no quita que, sobre todo a los ciudadanos de comunidades autónomas, donde el tributo efectivamente tiene una carga importante, pues le resulte cuanto menos paradójico. En segundo lugar, ¿por qué los parientes próximos tienen que pagar este tributo en algunas comunidades autónomas? Parientes próximos, cónyuge, ascendientes, descendientes, en su caso, uniones de hecho. ¿Por qué cuando en una sucesión el causante ha generado unos ahorros, ha generado un patrimonio y al generar esos ahorros y ese patrimonio, pues ha satisfecho el IRPF, ha satisfecho el IVA, ha satisfecho el ITP, etcétera, etcétera? ¿Por qué ahora tenemos que pagar otra vez? Por lo menos los parientes directos. En tercer lugar, ¿por qué grandes patrimonios fiscalmente bien planificados apenas tributan en este impuesto? Esto es así, porque hay unas reducciones que tienen un fundamento evidente y clarísimo, pero que realmente quedan al margen, digamos, la persona de clase media. La persona de clase media que tiene un chalet, un apartamento, que tiene unos ahorros, pero que no realiza una actividad empresarial, ni realiza una actividad, un negocio profesional o una empresa individual. Otra pregunta que se suele hacer: ¿por qué debo pagar el impuesto en plazo cuando se trata de herencias ilíquidas, de difícil realización? Y si solicito aplazamientos, se me piden garantías y se me exigen intereses de demora. Heredar es lo que hay, lo bueno y lo malo, aparte de los pasivos, pero muchas veces no hay liquidez en la herencia. Y eso conlleva unos problemas de anticipar, o que el sucesor tenga que anticipar de su peculio la cuota a pagar, o que tengas que acudir a pedir aplazamientos y fraccionamientos que no tienen un trato especial, sino que exigen intereses de demora y la aportación de garantías para garantizar, para asegurar a la administración tributaria competente que perciba el pago de la cuota tributaria. Otra cuestión que preocupa, sobre todo en las zonas más turísticas, etcétera, el tema de la tributación de los no residentes. El tema de la tributación de los no residentes, a Dios gracias, se puede considerar ahora mismo superado desde la ley de 11/2021 antifraude, porque por fin recepcionó auténticamente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
de 3 de septiembre de 2014. Pero ha habido que esperar 7 años, 7 años. Con la primera recepción legislativa por el Reino de España fue clarísimamente inconstitucional, y además así lo reconoció el Tribunal Supremo en reiteradas sentencias. Hoy este problema se puede dar por resuelto, pero de todas formas siempre el tema de que la competencia siempre sea estatal respecto a los no residentes siempre es una fuente de problemas. Y otra pregunta que se suele hacer la gente: yo, donatario sucesor, ¿debo tributar por lo que recibo, además de por el impuesto de sucesiones y donaciones? ¿Debo tributar en mi IRPF? En mi IRPF no. Eso, pero la gente tiene esa preocupación, siempre te lo dice. ¿Y en el IRPF también lo tengo que declarar? No, no hay que declararlo, porque el hecho imponible del impuesto de sucesiones y donaciones es un hecho imponible específico y preferente, y que excluye la tributación en el IRPF del sucesor o del donatario. Y finalmente, es una cuestión extrafiscal, pero últimamente he de decir que en la tramitación de sucesiones y herencias, la verdad es que para el tema de cambios, para el tema de que se dé información por los bancos a los sucesores, para el tema de tramitar los cambios de cuentas, de activos financieros, etcétera, te piden más cosas que lo que se pide en la notaría. Vamos, es increíble. Y te piden, y además te cobran. O sea, por cancelar la cuenta. Y más documentación. Ha habido casos que ha habido clientes que han renunciado a inventariar cuentas. A inventariar cuentas y a dejarlas perder. Sobre todo en el caso de no residentes, porque le piden todo traducido, le piden un montón de papeles tal, como lo del ARRA, eso, devuelva usted mañana y ya veremos si se lo damos o no. Especial referencia a las donaciones. No existe, ¿por qué no existe el mismo régimen fiscal para las donaciones que para las sucesiones en el impuesto de sucesiones y donaciones? No es el mismo tributo, pero presenta especialidades, sobre todo en el ámbito de los beneficios fiscales. Reducciones en base imponible y bonificaciones en cuota son mucho más amplias en el caso de las sucesiones que en el caso de las donaciones o transmisiones lucrativas intervivos. Y una cosa que la gente tampoco no entiende en el caso de las donaciones es que el donante deba de tributar en su IRPF, cuando todos sabemos, bueno, al menos lo que me enseñaban a mí en la facultad, que una donación implica un empobrecimiento en el donante y un correlativo enriquecimiento en el donatario. Pues no, aquí o hay tributación como ganancia patrimonial en el IRPF del donante, o hay neutralidad, pero además por ley se excluye la posibilidad de generar pérdidas patrimoniales en IRPF, salvo supuestos de no sujeción muy contados, como la transmisión de la vivienda habitual por mayores de 65 años, la no sujeción, que es más bien un diferimiento en los casos de transmisión intervivos de empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades. Pues bueno, esas son cosas que te preguntan y que a veces no sabes qué decirles. Y finalmente, la plusvalía municipal. Oiga, ¿no he pagado ya yo esto, el impuesto de sucesiones y donaciones? ¿Por qué tengo que satisfacer yo, sucesor donatario, la plusvalía municipal? Bueno, pues el fundamento teórico es claro y ha sido objeto, sabemos que la plusvalía municipal ha sido objeto de diversos avatares últimamente. Ha necesitado 3 sentencias. Ha sido como un paso, como un calvario. Ha necesitado 3 sentencias, pero realmente la gente no lo comprende. No lo comprende, que por todos lados te deshablen. ¿Vale? Hablando así, pero yo hablo como me dice la gente, no es mi opinión, porque tiene su fundamento dogmático claro. Y hay 2 cuestiones de especial sensibilidad. En primer lugar, los colaterales. Los colaterales se empiezan a ser ahora tenidos en cuenta por diversas normativas autonómicas, por el caso Murcia sobre todo y Madrid. Pero los colaterales son los grandes olvidados del impuesto, porque el modelo de familia ha cambiado. Hoy hay mucha gente que no se casa, que no quiere tener hijos, y su familia más próxima
son sus hermanos y sus sobrinos. Pues bien, estos soportan una fiscalidad, y voy a repetirme, insoportable, porque además la tarifa del impuesto de sucesiones y donaciones, la ley es del 87 y la última vez que se actualizó fue en el año 90-91. O sea, están soportando no solo la presión fiscal, el coste fiscal es enorme, se ha multiplicado por 2 o por 3. Y finalmente, otra cuestión que creo que es también importante es el tema de cuando hay gente que debe de renunciar a la herencia por la fiscalidad. Cuando la fiscalidad se convierte, es un motivo, es un elemento determinante de la renuncia a la herencia, es que algo no funciona bien, Pues bien, estos son los puntos que quería poner de relieve por mi experiencia. Y dicho esto, pues vamos a abrir un pequeño debate. ¿Quién soporta realmente el impuesto de sucesiones y donaciones? Pues yo estoy bastante de acuerdo con mis compañeros de mesa, que cuando decíamos los grandes patrimonios no lo soportan, porque la gente que tiene grandes patrimonios, ¿qué tipo de patrimonio tiene? ¿Mobiliario o inmobiliario? Por lo tanto, lo que yo busco si tengo un gran patrimonio, pues es intentar pagar lo mínimo. ¿Cómo? Pues ahí la base central es la empresa familiar, ¿sí? Conseguir que o mi patrimonio inmobiliario o el mobiliario, si es que tengo, se pueda convertir y pueda cumplir los requisitos de empresa familiar. Entonces, cuando hablamos de que los grandes patrimonios no tributan o tributan menos, es porque tienen empresa familiar. Y entonces el que no tiene empresa familiar, realmente ese es el que asume una carga importante. Y un poco en relación con lo que ahora decíais, que estos dos impuestos tienen poca importancia recaudatoria, para que, ya que yo soy la de números aquí, principalmente, Fernando también, poníamos patrimonio recauda 1.300, sucesiones recauda en toda España 2.500, para que nos hagamos una idea. La renta supera los 80.000 millones y el IVA supera los 70.000 millones. O sea que realmente la diferencia es abismal entre esos impuestos y los impuestos principales, como decía Javier. Por lo tanto, ¿quién los soporta realmente? Pues ya lo hemos dicho, aquel ciudadano que no tiene empresa familiar y que tiene un patrimonio medio. El alto, pues intentará tener empresa familiar, y si no tiene empresa familiar, pues evidentemente es un impuesto carísimo, excepto en aquellas comunidades que han aprobado las bonificaciones. ¿Algo que añadir ahí? Bueno, yo totalmente de acuerdo, pero me gustaría incidir en lo que decía Fernando en este sentido de que es una decisión. Es decir, cuando la Comunidad de Madrid, por poner el ejemplo en base a los números que se planteaba, decide no recaudar esos 640 millones, creo que eran la parte de en este caso, yo creo que está convencida de que va a recaudar muchísimo más por el IRPF y por el IVA. Es decir, esto es una decisión, es decir, yo hago esto y compito en la normativa y en el ámbito que nos hemos dado dentro del ámbito de la Constitución de las comunidades autónomas y tomo una decisión. Si analizamos del informe del Colegio de Economistas cuál es el tipo máximo agregado por comunidades autónomas, el tipo máximo de la Comunidad Valenciana es un 54%, que Javier lo conocerá perfectamente. Madrid somos de las peorcitas. Madrid es un 45%, Castilla-La Mancha, Castilla, León y Andalucía un 47%. Cuando tú tienes, en este caso, 7-8 puntos porcentuales, hay una decisión y evidentemente los ciudadanos somos libres de decidir en base a las decisiones que toman los gobernantes. Y yo creo que me parece absolutamente lícito y dentro del marco en el que estamos dentro de España. Porque el fundamento teórico del impuesto de sucesiones y donaciones, desde el punto de vista de la dogmática tributaria, es irreprochable. Grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título gratuito, es decir, por la cara. Con lo cual, eso, el fundamento dogmático es absolutamente irreprochable. Pero vayamos desde la perspectiva práctica, desde la realidad del tributo. ¿No es verdad que la realidad del tributo hasta cierto punto está haciendo agua? Está como llena de fisuras, la realidad del tributo, por la disparidad tributaria, porque el impuesto solo lo soportan determinados segmentos de la población,
porque no se entiende la existencia de ese tributo y por la propia política legislativa de determinadas comunidades autónomas que no entienden el tributo, porque es también un tributo que tiene un fuerte componente ideológico subyacente. Entonces, quizá la subsistencia del tributo se deba más a mantener una posición, porque la capacidad recaudatoria no tiene. No sé, a ver. Déjame que haga un comentario muy breve, ¿no? Porque tú decías, es verdad, de sucesiones. Bueno, primero, me ha llamado la atención varias cosas de las que tú has dicho, ¿no? La primera, que hay diferencias en el tratamiento de sucesiones y donaciones, diferencias concretas en el régimen fiscal. Yo, desde luego, conceptualmente no lo entiendo, porque desde el punto de vista económico es exactamente lo mismo, ¿no? Es más, el que dona inter vivos asume un riesgo que el que es sucedido no asume, ¿no? Que es que le empobrezca el donante, ¿no? El donado, digamos. Pero bueno, entonces eso me sorprende y creo que es un tema que desde el punto de vista de la lógica tributaria debería desaparecer, no debería haber ninguna diferencia formal entre sucesiones y donación entre vivos. Punto uno. Pero quería hacer un comentario un poquito jocoso, ¿no? Si quieres, con alguno de los temas que tú planteabas con sucesiones, ¿no? Esto de, claro, la lógica es evidente, ¿no? Grabemos a aquel que se enriquece por la cara. Pero fíjate que esa lógica tan evidente, sin embargo, luego en la legislación fiscal española no es tan obvia, porque una de las grandes polémicas que tuvimos en el informe de Lagares es intentar grabar al premiado en la lotería o en el cupón de la ONCE. Este sí que se enriquece por la cara, o sea, por la cara total, porque la asociación de donaciones salió por la cara de su padre, o de su madre que trabajó y hizo dinero, ¿no? O su primo el que le done. Pero sin embargo hay una reticencia total a grabar los actos fortuitos, ¿no? Las quinielas, a mí me sorprenden. Sí, sí. Lo digo porque en el fondo lo que refleja esto es una falta de cultura fiscal brutal y una demagogia fiscal y un populismo fiscal que yo creo que es lo que está detrás de todo esto, ¿no? Y hay tres aspectos muy concretos que sí que creo que deberíamos de considerar técnicamente y resolver. No tanto el de la disparidad tributaria de comunidades autónomas, porque esto es una decisión política, oye, y que uno capechúe con las circunstancias y que vote en consecuencia. Oye, fenomenal, y ya está, y se acaba la discusión. O sea, yo creo que pero sí hay tres temas técnicos. Uno es el de la iliquidez que tú planteabas. O sea, es verdad que si genera situaciones de iliquidez en las sucesiones, entonces esto hay que resolverlo. ¿Cómo? Bueno, es difícil, pero debería del Estado ser consciente y la legislación fiscal ser consciente que es un problema real. Y por lo tanto, a lo mejor deberíamos de facilitar las garantías, los avales o los necesarios. El segundo tema, en el mismo sentido, son lo que llamo los costes bancarios asociados a las sucesiones y donaciones, que tú has puesto el punto... el dedo en la llaga, ¿no? Yo creo que este es un tema que el sistema bancario debería resolver antes de que le exploten las manos. O sea, el sistema bancario, el sistema financiero, que está respondiendo muy ágilmente a los problemas de reputación que tuvo en la crisis anterior, y bueno, y lo hemos visto estos días con la negociación de las hipotecas, aquí sí que tiene un tema que yo creo que es complicado, y porque es verdad que es una práctica generalizada, ¿no? Y yo que tengo una cierta experiencia en el sector, y que se agrava por las políticas de competencia de los distintos bancos en un mercado muy competitivo, etcétera, ¿no? Y los propios, bueno, en fin. Y el tercer punto, quizá el que más me llama la atención, es el de los colaterales, ¿no? Y que en el fondo tiene que ver con esto que tú también decías, del cambio en los modelos de familia, y tiene que ver con el cambio de los valores sociales. Yo creo que en este punto la legislación fiscal va muy por detrás de la realidad social. Y la realidad social hoy es muy diferente a la que inspira la ley de sucesiones, ¿no? Pero no solo los colaterales, los famosos tercios. La legítima. Claro, la legítima y tal. O sea, en el fondo hay una forma de familia implícita, de padre e hijos, que la legislación claramente favorece. Y que yo no sé si la sociedad hoy favorece tanto. Entonces, quizá merecería una discusión de fondo, ¿no? Pues una discusión más social que jurídica. Muy bien. Yo, en relación con los temas que has tocado, pues la verdad que yo me dedico a esto con mis clientes y mucha gente pregunta lo que tú dices, pero yo tocaría en relación con es un impuesto súper antiguo. Pues el ejemplo más claro, un impuesto del año 87, ¿no? Yo cuando doy clases en la facultad, que antes lo decíamos, cada vez estás más lejos, ¿no?, de los alumnos, porque ellos siguen teniendo la misma edad, pero tú vas creciendo. Y cuando hablas del impuesto sobre sucesiones y sacas una palabra que es el ajuar, yo veo que todo el mundo se ríe en clase, ¿no? Porque dice, ¿y eso qué es? ¿La mantelería? ¿La vajilla? Bueno, pues algo que parece tan antiguo, pues hemos necesitado... Y luego el ajuar ha tenido su significancia porque significaba un coste
se añadía el 3% Claro. directo de todo el capital del relicto, hasta que el Tribunal Supremo muy recientemente lo ha Exacto. modulado y lo ha acotado a los términos exactos. Total, Pero es que cómo era podía tener el tremendo. ajuar que yo tuviera una cuenta corriente. De ahí sacó una... Bueno, ahora los bancos con el dinero te dan la vajilla, pero no era ese, ¿no? Entonces hemos necesitado, pues es que el Supremo tocara de pies al suelo y dijera, hombre, el ajuar no puede ser sobre una cuenta corriente ni sobre un fondo de inversión. Y dos temas, uno que ya habéis tocado y que me parece importantísimo, las estadísticas de las renuncias. Eso dice mucho de este impuesto. Si la gente va a heredar y prefiere no heredar que meterse en la maraña de a ver si vendo el inmueble o no el inmueble, es que algo estamos haciendo mal en este impuesto, ¿no? Si yo no lo voy, si prefiero no cogerlo a meterme en ese lío, algo pasará. O es tan caro que no puedo asumir, y yo creo que normalmente es en esto, en patrimonios que no tengan líquido, porque al final si hay líquido, pues mira, me quedo con menos, pero si es un patrimonio inmobiliario, tú has de tributar por ese valor de referencia y a lo mejor te lo pones a vender y vale una cuarta parte, pues ya no me la juego. Y el segundo tema, y ya último, que no hemos tocado y que creo que es muy importante, es la conflictividad. Este impuesto, pues como hemos dicho al principio, las normas no son del todo claras y eso lleva a una conflictividad, que eso implica costes para todos, ¿no? Además del coste económico, el coste personal. No sé, ahora yo recuerdo, tengo una herencia que he recurrido, estoy ahora en el Tribunal Superior de Justicia y es un fallecimiento del 2008. Entonces dices, tengo ganas de seguir, a veces el cliente, oye, pues lo pago y esto ha de ser mucho más ágil, y esta conflictividad, pues si las normas estuvieran más claras, no habría esta conflictividad. Y si la hay, no puede durar 20 años el decidir si esto voy a pagar 100 o voy a pagar 10. Ese es un tema importante. Seguridad jurídica, ¿no? Seguridad jurídica en todo caso. Yo ya voy, está Manuel, porque también quiere intervenir. Manuel, desde ahí. Yo simplemente también apuntar, para ya dar paso al público, dar paso a la intervención de Manuel y al público, alguna pregunta que nos puedan hacer, que parece que lo del impuesto de las grandes fortunas pues no es así como muy bien visto por los ponentes, ¿no? Como no es muy bien recibido. Yo también apunto ahí que técnicamente a mí me parece que plantea problemas desde el punto de vista competencial, porque el hecho imponible es redundante con el impuesto de patrimonio, y de eso me parece que plantea problemas graves desde el punto de vista dogmáticos y competenciales. Y vamos a dejar paso a Manuel. Bueno, en primer lugar, decir que me han gustado mucho las intervenciones de todos, incluso Fernando, que ha planteado quizás cuestiones que yo consideraría de mayor proximidad a un sesgo ideológico, ¿vale? Pero me ha gustado mucho. Los demás no. Quiero decirle también, aunque aquello de la explicación un poquito, la trayectoria de Adicae es muy independiente, ¿eh? No hemos dependido nunca en nuestros 35 años de ningún sesgo ideológico, salvo la defensa muy cerrada y enérgica y coherente de los conocimientos en la que seguimos. Bueno, por esto, bueno, nuestra primera posición es impuestos sí, que no hemos respondido. Impuestos sí, ¿cuáles? Los de patrimonio, donaciones, sucesiones. Bueno, pues cuando se trata de cierta justicia social, creo que nadie cae, más bien diríamos siempre que siendo muy discutible, no dogmática, nuestra posición no es dogmática, diríamos impuestos sí, incluida la reforma de estos de sucesiones o de patrimonio, etcétera, como en algún momento creo que todos habéis estimado alguna, pero no su eliminación. Yo creo que está pendiente, yo creo que desde que empecé a saber lo que era nuestro de los impuestos, no sé si a los 20 años, pues creo que hay reformas y hay unas reformas, incluso en la época de Franco, en la que no había el impositivo que trajo la democracia. Bueno, pues entonces... Muchas gracias, Manuel. Por favor,
Es que tenemos el público que tiene que intervenir. Por favor, sé lo más breve posible. Hoy, primero, apoyar a lo que han preguntado en el chat, lo digo por si me miráis, que son preguntas técnicas que a lo mejor preferís por la mayoría en su mayoría. Voy muy deprisa un poco las cosas. Pero, Manuel, casi ves que vamos a atender aquí presencialmente, primero las preguntas presenciales y luego los que se presentan a través del chat. Si no llegamos a tiempo, tenemos el compromiso de responderlas. Bueno, nosotros hemos apoyado el impuesto a la banca, el impuesto a las energéticas y el impuesto a las grandes fortunas. ¿Por qué? Por la filosofía que aquí mismo se consolida. La de que, digamos, los autoridades ciudadanos de a pie, a los que queremos representar más que a nadie, lo he dicho antes, incluida la pequeña empresa, en la medida en que lo hemos estado, sobre todo por los trabajadores autónomos a los que hemos tenido que defender frente a la banca. Hemos incluso esta mañana he nombrado las ayudas hipotecarias. Si te parece, Manuel. Sí, solo para resaltar que se ha metido esta vez por impulso del ICAE que no solo fuera a los llamados vulnerables, es decir, rentas muy bajas o con muchos problemas, sino, supongo que oiréis todos o lo veréis, que se ha metido también una cierta ayuda hasta rentas de 30.000 euros. Que le han llamado, nosotros queríamos que fuera hasta los 50.000, es decir, para que entendiera más a la clase media. La competitividad fiscal, pues no nos convence porque no hay tal. Porque, digamos, los ahorradores o con pequeños patrimonios no podemos competir. En todo caso, ahí se aprovechan determinados segmentos sociales y nos parece que utilizan también justicia fiscal y máximo, y termino, máximo en estos momentos. Cuando se han puesto este tipo de impuestos, se han puesto como provisionales. Lo más, nosotros nunca concebiríamos que se quedaran, salvo que hubiera una buena reforma fiscal en profundidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. Desde luego el tema que apuntas del tema de ahora de la subida de tipo de interés y el trabajar es un tema que daría para una sesión completa, pero te agradezco mucho porque es un tema muy importante y que desgraciadamente va a adquirir cada vez más actualidad y más relevancia. Vamos a dar paso. Bueno, primero darles las gracias. Me parece que ha sido unas intervenciones muy interesantes todas ellas. Evidentemente habría que distinguir entre lo que es los impuestos de donaciones, sucesiones de cara a las empresas pequeñas y medianas y con respecto a los ciudadanos. Y me ha quedado, bueno, todo ha sido interesante, pero me ha surgido de repente una duda que no por sabida deja de ser en este momento una cosa que me ha impactado sabiéndola y habiéndola vivido. ¿Qué es lo que induce a que las plusvalías municipales se considere al donatario, se le considere como un comprador o un vendedor de un inmueble o respecto al capital ya no digo, pero respecto a la compra o venta, si no compra ni vende, sino que esto ya lo hizo el anterior, el donante o quien fuese. Entonces, ese concepto que de repente se ha mezclado escapa a mi comprensión. No sé si la de ustedes. ¿Puedo yo? Por favor. A ver, vamos a ver. La plusvalía municipal depende de en qué ámbito estemos. En el ámbito de transmisiones onerosas o en el ámbito de transmisiones lucrativas o gratuitas. En el ámbito de transmisiones onerosas, el sujeto pasivo es el transmitente y tiene su razón de ser porque está vendiendo y entonces se pone de manifiesto un incremento de valor respecto de cuando la adquirió. Ojo, ese incremento de valor también tributa en renta, pero bueno, vamos a decir que sí.
En el ámbito de las transmisiones lucrativas, el sujeto pasivo se traslada al adquirente, no al transmitente. Pues tiene también su razón de ser. En sucesiones, primero porque hay un muerto. Entonces, pues hay un muerto, pues no lo va a pagar el impuesto él. Y porque el inmueble converge, llega a converger sobre el adquirente. Y entonces, de alguna manera, tiene que pagar el incremento de valor de su transmitente, porque lo adquiere a título lucrativo, ¿vale? Que lo reconozco, es paradójico, pero eso es fundamento dogmático. Sí. El teórico, desde luego, está bien impuesto, pero el real, el práctico, sigo igual. Bueno, no, yo a veces tampoco, pero no puedo decir. Yo sé que estamos fuera de tiempo, pero por cumplir con algunas preguntas de la audiencia online, no podemos contestar a todos. Seguramente habrá otro momento para contestar, pero ahora voy a leer un par de ellas para que también tengan su presencia en este momento, ¿vale? ¿La empresa familiar hasta qué importe estaba exenta del impuesto del patrimonio? Pero el tema de... Bueno, está exento como Está tal. exento No hay límite. No hay límite. No hay límite. Siempre que cumpla los requisitos. El problema es que se considera El empresa problema familiar. son los requisitos, no el importe. Claro. Ya os han escuchado. Dolores Gallardo desde Valencia dice: al transmitir un inmueble de padres a hijos, el impuesto, en el caso del el impuesto de sucesiones, ¿se pagará a la comunidad donde viva el causante o donde se encuentra la propiedad o donde vive el que hereda? En sucesiones el punto de conexión general es el de la residencia habitual del causante, en la ley de 22/2009 de cesión. Ahora bien, siempre que hay un sujeto pasivo no residente, respecto del sujeto pasivo o sucesor no residente, es competente la Hacienda estatal, pero tiene derecho a aplicar la normativa más próxima. Si la sucesión está integrada por un inmueble que radica tiene derecho a aplicar la normativa más próxima, que sería la del causante, que era residente en la Comunidad Valenciana. La normativa más próxima, que sería la de la Comunidad Valenciana. Una última pregunta. A efectos fiscales, ¿cuánto tiempo se requiere estar residiendo en una vivienda para que se considere residencia habitual? Bueno, eso ya es más de IRPF, pero creo que son 2 años, creo, ¿no? No, a efectos de renta, vivienda habitual es aquella en la que vives un plazo continuado de 3 años. 3 años. Otra cosa es, a efectos de sucesiones y donaciones, el punto de conexión que decíamos en sucesiones es el fallecido, es en la comunidad autónoma que haya residido más tiempo de los últimos 5 años, del día que se muere, para atrás me voy 5 años. Por lo tanto, como mínimo, ha de residir 2 años, 6 meses y 1 día en esa última comunidad. Es decir, pues yo vivo en una comunidad valenciana, que el impuesto es caro y estoy mal de salud. Y me voy a Madrid, que sé que allí el impuesto es mucho más barato y si fallezco en Madrid, pues mis herederos tendrán derecho a la bonificación. Pues como mínimo en Madrid he de vivir 2 años, 6 meses y 1 día antes de mi muerte. ¿Sí? Entonces el concepto de vivienda es diferente en renta que en sucesiones. ¿Ya? Bueno, pues yo creo que vamos a dar por concluida la jornada. Muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias al público. Y un último consejo, sobre todo el mejor consejo que se puede dar en sucesiones, sobre todo, es retrasar lo más posible la realización del hecho imponible. El devengo. Muchas gracias. Pero no necesariamente en donación. En sucesiones.